estamos de regreso aquí en Tu Conexión Matinal. ¿Y saben qué? Lo hemos dicho durante la mañana y en diferentes oportunidades. Traer temas que son relevantes y que realmente a usted le interesan en su casa es lo que a nosotros nos importa y es nuestro fin también. Así es. Y para todos ustedes pongan atención a esta entrevista porque estamos con la ministra secretaria general de Gobierno, más conocida como vocera del Gobierno, Camila Vallejo. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida a Tu Conexión Muy Matinal. bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Sé que estuvo el presidente y la ministra Jara también. Así es. Esperamos que vengan más ministros. Nosotros pero saludos a todos también. quienes están viendo, escuchando, porque además ya han 14 años, entiendo, transmitiendo ya, ¿o no? Tenemos bastante tiempo y este matinal ya cumplió, ya tenemos los 2 añitos, ya El sabemos matinal, el matinal. pero como de la La televisión señal. abierta, la señal señal que abierta, tiene 14 sí, años. tiene más tiempo. Qué bueno, porque la comunicación en la región es súper, súper importante, así que saludo a todos los quienes nos están viendo desde las regiones. Así, eso le iba a decir justamente. Dígale a la gente que vea TVR, como usted es vocera. Sí. Vea TVR, vea Tu Conexión Matinal. Exactamente, así que vean TVR y Tu Conexión Matinal. De verdad hay que apoyar todas estas iniciativas que apuestan a la descentralización también, aunque sea desde acá, como decían ustedes, pero que nos permite una comunicación más directa con las regiones. Así Una es. comunicación directa, y quizás la diferencia con otros medios es que no solo pantalla hacia afuera, sino que estamos siempre atentos a recibir esa retroalimentación de qué es lo que necesita la gente, de qué es lo que quieren ver también. Eso es muy importante porque las necesidades y los intereses son diversos. Exacto. Y es bueno que los medios de comunicación también recojan esa diversidad de intereses y de opiniones. Así es. Así es. Comencemos, Carito, ya de Comencemos. lleno con el tema. Ministra, primero hagamos un cortito balance de lo que ha sido estos 9 meses de gobierno. En que, bueno, lo conversamos un poco afuera, no es que discutimos con la ministra, pero estuvimos ahí hablando respecto a que son 9 meses en los que parece que estamos en una discusión constante y la gente da a entender en las calles como que no supiera exactamente en qué se avanzó. Cuéntenos un poco en esto del plan que hemos avanzado. Bueno, nosotros recogimos una preocupación de los ciudadanos y ciudadanas diciendo como queremos que el gobierno muestre las iniciativas concretas, porque a veces no se conocen, no se ven, pareciera ser que en la política es solo peleas, conflictos, discusiones, y no hay resoluciones y no hay avances concretos. Entonces lo que hicimos y lo que decidimos hacer en el ministerio es poder tener una página donde pudiera la ciudadanía ver todas las medidas concretas que hemos logrado ya hacer avanzar y que están vigentes y que apuestan a entregar ayudas y beneficios a las personas. O sea, ¿cómo puedo yo saber como ciudadano, ciudadana de este país, cuáles son las medidas que me pueden beneficiar y que ha implementado este gobierno en este periodo, en estos 9 meses? Y ahí la página se llama www.chileavanzando.cl. Entonces ahí pueden encontrar por área temática los temas, por ejemplo, asociados a las pymes, a los temas económicos, a los temas de seguridad, a los temas de derechos fundamentales, etcétera. ¿Cuáles son las medidas concretas? Tanto las que fueron de iniciativa legislativa, ¿cierto? Que, por ejemplo, ya aprobamos en el Congreso. Claro. Ejemplos concretos, lo del pago de pensión alimenticia, este pago efectivo que se logró tramitar y aprobar en el Congreso cuando entra en vigencia, cómo poder hacer uso de esto, que es un derecho de los niños y niñas, y también de alta preocupación de las madres. Está, por ejemplo, la ley de alivio PYME, que ya está promulgada y que les permite a las pymes que se vieron muy golpeadas por la pandemia, también, bueno, durante el estallido social, y que tuvieron que endeudarse para poder emprender. Les permite condonar deudas de hasta 150.000 pesos mensuales promedio, y eso ya se puede hacer uso de aquello, entre otras medidas. Copago cero, por ejemplo, que fue un avance histórico, no pasó por el Congreso, una medida propia del Ejecutivo, que hace que toda atención... Copago cero en FONASA, o sea, todos los que estábamos en FONASA y que requerimos cualquier tipo de atención en el sistema público de salud, no hay que copagar nada. Y eso es súper importante, sobre todo para las mujeres. No existía, porque aún así había que copagar por atenciones, una operación por, no sé, te caíste andando, qué sé yo, en bicicleta, te rompiste. Y la operación en el sistema público sí estaba en los tramos más altos, que tampoco digamos que son de gente de altos ingresos,
tenían que copagar y por operaciones que podían, no sé, costar 800.000 pesos, ahora es claro. cero. Incluso Entonces, pagos más que en el sistema privado. y ahí tenemos 180 medidas. Bueno, se incorporaron el último mes 28 adiciones porque vamos actualizando la página todos los meses, porque todos los meses hay nuevas medidas. Entonces, la gente, las pymes, mujeres, hombres, trabajadores, estudiantes, todos pueden acceder a esto y ver, ya, algún interés especial, busca en la página por mes o por área y encontrará todas las medidas que se han impulsado. Esta página chileavanzando.cl está operativa desde ahora, es de reciente. Ya lleva unos meses. Sí, no recuerdo exactamente la fecha, no está desde el principio de año, evidentemente, porque esto surgió a partir de esta inquietud, ¿no? De la gente. Demostrar, de tener un espacio donde ver concretamente los avances del gobierno y los beneficios que se han dispuesto durante este gobierno. Esta página integra lo que serían beneficios económicos, beneficios sociales también. Y también ¿verdad? relacionados con las tres, es que nosotros tenemos una política, nuestra política pública principal es abordar las tres seguridades que requiere la gente. Porque vivimos incertidumbre, vivimos inseguridad, que es la seguridad ciudadana, todo lo relacionado con la delincuencia, narcotráfico, o sea, todo que es una urgencia y una prioridad, que lo sabemos porque se vive en todo el territorio del país, los problemas asociados con el aumento de la violencia y de la delincuencia. Seguridad ciudadana por un lado, la seguridad económica, porque es el bolsillo, la economía familiar, ahora. Tanto para las familias trabajadoras como los que tienen emprendimientos, ¿cierto? Los que están preocupados de la reactivación económica, cómo el gobierno está invirtiendo, haciendo inversión pública para activar los proyectos públicos y privados y así generar también empleo, etcétera. Los bonos laborales, todo lo que tiene que ver con la economía, ¿no? Seguridad económica. Y la seguridad social, que tiene que ver con derechos sociales, que también tiene que ver con el bolsillo, pero que es donde está salud, donde está educación, vivienda, etcétera. Entonces, así tenemos dividido de hecho, la ley de presupuesto. Nosotros la ley de presupuesto que aprobamos, que empieza a entrar en vigencia el 2023, aborda estas tres seguridades y en todos esos ámbitos hay aumentos considerables en el presupuesto, sobre todo en materia de seguridad, donde estamos poniendo hartos recursos. De hecho, ayer estaba el presidente con la ministra del Interior en la Florida anunciando la entrega de 227 nuevos vehículos a las policías, un poco más de 80 solo en la Florida, que se suman a los 270 que ya se entregaron en noviembre y van a venir otros 150 en enero porque el compromiso es una renovación del 100% de la flota de carabineros porque estaba muy deteriorada. Entonces es difícil exigirle a las policías que trabajen bien si no tienen los recursos y las condiciones para hacerlo. Y de eso ya estamos cumpliendo, está teniendo resultados concretos, como también otros aumentos presupuestarios para la seguridad, por ejemplo, para la persecución y el combate al crimen organizado a través de los consejos contra el crimen organizado, con una coordinación interinstitucional que ha funcionado muy bien, pero que también requería más recursos y que esta ley de presupuesto les va a entregar, entre otras cosas. Entonces, tenemos en la ley de presupuesto ese foco en las tres seguridades, pero ya en las medidas concretas que hemos logrado hacer avanzar, también están esos focos y está en la página de chileavanzando.cl. Ministra, esta también es parte de una estrategia, me imagino, comunicacional que responde a una nueva forma de abordarla. ¿Hay un mea culpa hacia atrás de cómo se estaba abordando la estrategia comunicacional del gobierno? O sea, nosotros siempre hemos buscado las mejores fórmulas y canales para poder comunicar, ¿cierto? Y ahí tenemos a través de los medios de comunicación, redes sociales, pero efectivamente una de las cosas que hablamos es como nos falta esto y fue gracias a la opinión de la gente. Eso es para nosotros muy importante porque cuando salíamos a terreno nos decían, pucha, es que como que... ¿Cómo sabemos? No, y además no sabían cosas que, por ejemplo, lo del copago cero, que fue una medida muy importante, había gente que no sabía que existía eso. Y dijimos, pucha, autocrítica nuestra, que hay que reforzar la comunicación en estos aspectos, porque al final, si no comunicamos bien, lo suficiente, la ciudadanía pierde oportunidad de acceder a beneficios del Estado. Entonces, parte del aprendizaje, como tú dices, me da culpa es que, claro, hay que hacer una revisión de lo que hicimos bien y de lo que nos faltó. Y ahí faltó esa parte, entonces ahora estamos desplegando esto, entre otras cosas más, por ejemplo, con la reforma previsional. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que también había que contarle un poco más a los medios cuáles son nuestros planes y programas para que
ayudemos a la mejor entrega de la información, Exacto. sobre todo en temas que son a veces muy engorrosos, ¿no? Súper O sea, la engorroso, técnica. una necesitamos, reforma tributaria o la claro, reforma sí. previsional, aunque están al final... Uno piensa sencillo porque lo que busca es aumentar las pensiones, concreto. Pero el cómo hacerlo es todo un tema y hemos estado hablando a través de los medios, desplegando otros ministros, ministras subsecretarias. Ahora estamos con el plan territorial, es un plan nacional que estamos llevando a cabo con la División de Organizaciones Sociales desde el Ministerio, para que en distintos territorios, a solicitud de municipios, organizaciones, vayamos a contar directamente, no a través de redes o de medios de comunicación, sino que directamente a la gente en qué consiste la reforma previsional y responder a sus inquietudes y también recoger observaciones que puedan tener. Ministra, y más allá del tema comunicacional y de poder entender cómo vamos comunicándole al país o no, por lo que decía justamente que hay gente que se va perdiendo ciertos beneficios porque no sabe dónde buscarlo, qué sé yo. ¿Hay algún mea culpa respecto a no hemos podido cumplir esto? Porque una cosa es todo lo que se cumple, pero también hay un montón que no se cumple, ¿verdad? ¿Hay algún mea culpa al respecto? Oye, mira, porque en 9 meses ya podemos saber, oye, sí avanzamos en esto, pero en esto otro no. ¿Existe O sea, eso? estamos avanzando en todo lo que nos hemos comprometido a avanzar, que depende exclusivamente del Ejecutivo. Estamos Ya avanzando, ejecutando. De hecho, en materia de ejecución presupuestaria, al principio estábamos preocupados de si íbamos a lograr ejecutar, porque de eso se trata también, ser Estado, ser gobierno, de que los recursos del Estado lleguen a las personas. Exacto. Y eso pasa por una buena ejecución presupuestaria, ¿cierto? Hemos estado lográndolo, y todo lo que tiene que ver con el trámite del Congreso, porque un programa de gobierno implica varias medidas y una parte importante tiene que ver con reformas legales, o sea, modificaciones legislativas. Y toda modificación legislativa no depende solo del Ejecutivo, sino que también del Congreso, que es electo por las personas, y hay distintas posiciones. Todos sabemos que nosotros como el oficialismo en el Parlamento tiene minoría, por lo tanto requerimos mucha conversación, mucho diálogo y acuerdos para poder hacer avanzar nuestros compromisos. Y en eso esperamos cumplir, obviamente, ¿ya? Y por eso siempre el llamado al diálogo, a la colaboración y al acuerdo de todas las partes para poder sacar adelante los compromisos buenos, como la reforma tributaria. Ustedes saben que la reforma tributaria es súper importante. Sí, claro. Sí. Que además que, bueno, en fin, o sea, pero tiene que ver con recaudación para financiar los compromisos programáticos, pero también tiene que ver con justicia distributiva. Exactamente. Que si es que a quién le cobramos más impuestos para que el Estado pueda financiar salud, educación y pensiones, que es lo fundamental en estos momentos. Sí. Entonces, ese trámite está avanzando efectivamente. No hubiera gustado que saliera el primer año, evidentemente. Yo creo que a todos, o sea, pero hay que respetar también los procesos de diálogo y legislativo sin perder el sentido de urgencia, y atendiendo que requerimos del apoyo también de la oposición en esto. Han habido distintas posiciones, pero creemos que podemos avanzar. ¿No habría pero que para haber hecho cumplir esa con primero? eso, bueno, esa fue la primera que ingresamos. Pero no podíamos hacer esperar todo lo demás, o sea, mientras no sacamos, o sea, no termina de aprobarse la reforma tributaria. Igual es bueno iniciar ya los otros debates, ¿no? Como la reforma previsional, que tiene un sentido de urgencia muy importante, porque la reforma previsional lo que busca, entre otras cosas, es no preocuparnos solo de los que se van a jubilar, sino de los que ahora están jubilados, que ya no están cotizando y que reciben pensiones muy bajas. Y para ellos queremos tener una respuesta, y la estamos teniendo con esta, en la medida que se apruebe en el Congreso Nacional. Claro. Ministra, quizás hay una sensación un poco popular al respecto, que por todo lo que se refiere al proceso constituyente un poco se dejó en stand-by otros temas, esperando que se resolviera ese minuto. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Cuál es la sensación que se queda? Bueno, es una percepción que no se ajusta a la realidad, y yo entiendo que se pueda percibir porque a veces la conversación pública es como que tiende a ser a veces media monotemática, ¿no? Como que todo se está hablando sobre un solo tema y se pierde entonces de vista, y eso influye en la percepción ciudadana de que se están haciendo otras cosas. Y por lo mismo, el Chile Avanzando, por lo mismo es importante esta entrevista, donde no nos concentremos solo de un tema, sino que de todo lo que se está haciendo, porque efectivamente el gobierno gobierna, está gobernando y está teniendo resultados concretos que es importante que la ciudadanía conozca, ¿verdad? En materia de seguridad,
queda mucho por hacer y por eso estamos trabajando en un compromiso transversal por la seguridad que lidera la ministra del Interior, pero mientras tanto la ministra dialoga, también está ejecutando con el subsecretario del Interior, con el subsecretario de Prevención del Delito, con el subsecretario de Desarrollo Regional. Están destinando recursos, haciendo coordinaciones con municipios, con policía, etcétera, para tener operativo, para sacar armas ilegales de circulación, para detener bandas, ¿cierto?, y delincuentes. De hecho, tenemos ya avances sustantivos en eso. En la zona norte se han podido detener también algunas bandas organizadas para cometer crímenes. En fin, o sea, se está avanzando en varios planes y coordinaciones más allá de lo que está en el Congreso legislándose y de lo que se está dialogando con los parlamentarios y partidos para llegar a otro tipo de acuerdos adicionales. Entonces, mire, le y en materia económica, algo. una cosita, porque ahora, por ejemplo, el ministro de Hacienda está en Chile Day, que es un evento donde se expone y se atrae inversión. Logramos firmar, por ejemplo, el acuerdo de armonización con la Unión Europea, que nos va a permitir como la exención de aranceles de las exportaciones chilenas hacia la Unión Europea, como el 99% libre de aranceles. Tenemos esta semana desplegado varias iniciativas para fortalecer los emprendimientos locales, para apoyar a las pymes, que además son lideradas principalmente por mujeres. Y tenemos toda una política más que va a punta y que está avanzando en materia de una estrategia de desarrollo productivo propia, basada, por ejemplo, en hidrógeno verde, a largo plazo, heredamos obviamente de gobiernos anteriores, pero que estamos fortaleciendo también, porque requerimos también una estrategia de desarrollo que sea sustentable, que sea productiva, que nos genere riqueza, pero que también tenga perspectiva de sostenibilidad social, vaya los compromisos que hemos adquirido, porque nosotros aprobamos, de las primeras cosas que hicimos, el Acuerdo de Escazú. Exactamente. Y la Ley Marco contra el Cambio Climático. Sí. Entonces estamos haciendo que todo dialogue, sea el crecimiento económico, el desarrollo productivo, va de la mano también con el combate a la crisis climática. Mire, le propongo, ministra, a usted y a Carolina, de alguna forma yendo un poco en contra de lo que pasa en los otros medios, una sola pregunta del tema constitucional. Perfecto. Sí, porque hay muchas otras cosas que hablar y eso está en todos los canales, en todas las radios. Y 10 de la mañana le decía a Carola en otra sección, me vengo, y voy escuchando y todas las radios hablan de lo mismo. Me sentí parte de un rebaño de periodistas y de medios de comunicación que hablan lo mismo y hablan lo mismo y hablan lo mismo, cuando hay mil otras cosas que también son importantes. Así que una pregunta. No, exacto. Es una conversación necesaria, pero también haciendo el paréntesis y el marco de que es el mea culpa que tenemos como medio respecto a que se está haciendo algo además de lo que es el proceso que estamos viviendo ahora y lo que está saliendo en la palestra en los medios. Dele con su pregunta, ¿no? La única pregunta que va. ¿Están conformes con que se haya llegado a este acuerdo por Chile o le van a hacer algunas indicaciones, alguna cosa? ¿O cómo lo ve? O sea, lo dijo el presidente, lo han dicho algunos de nuestros ministros y ministras. Evidentemente estamos muy conformes de que el Parlamento, ¿cierto?, los partidos políticos con representación parlamentaria y las distintas fuerzas políticas han logrado un acuerdo. Fueron poco más de 100 días y una noche, no sé exactamente, pero donde hubo mucha conversación, fue difícil, o sea, hay posiciones totalmente distintas, sí, claro, de las fuerzas políticas que se sentaron a conversar para ver cómo se habilitaba nuevamente el proceso constituyente y dar respuesta a esta demanda que es políticamente relevante en nuestro país, que es tener una constitución hecha en democracia, que responda a un pacto social. Porque hoy día, claro, hay cosas urgentes y de la cual nos estamos preocupando como gobierno, que es nuestra ocupación diaria. Pero también hay cosas importantes que no podemos perder de vista y esto requería, evidentemente, destrabarse y se logró destrabar. Ahora, esto es el inicio de una nueva etapa y así también lo han manifestado los presidentes de las cámaras, porque se llega a este acuerdo, ellos van a tener que presentar una moción parlamentaria para materializar ese acuerdo y luego viene una discusión legislativa para aprobarla. Entonces le queda obviamente camino por andar, pero evidentemente es una segunda oportunidad para tener una nueva constitución y dejar atrás la constitución del 80. ¿Una y segunda además oportunidad para el gobierno o para Chile? Para Chile. Es una segunda oportunidad para Chile porque esto es una demanda que además surge principalmente de la sociedad, ¿cierto? Y que siempre, o sea, todo esto dialoga, ¿no? Las urgencias, cuando hablamos, por ejemplo, del derecho a la salud, de que la salud mejore, que la salud sea oportuna, que no discrimine, que no por yo no tener recursos no pueda tener una salud digna. Claro,
se enfrenta con políticas públicas, buena gestión, sí, pero también se consagra en un pacto social constitucional. Que la Constitución lo reafirme, que lo consagre, da certidumbre a futuro de que no va a depender si es que un gobierno le pone más plata o le pone menos plata, sino que está pactado y está consagrado en una constitución política de la cual estamos todos de acuerdo. Y eso da una diferencia, ¿no? Porque cuando hablamos de certezas y de seguridades, no hablamos solo del presente, hablamos también del futuro. Saber que yo voy a tener una mejor pensión ahora y también va a haber una buena pensión a futuro para mí y para los que vengan. Y eso, mejor economía, todo. Por eso siempre dialoga la política pública, que es más del Ejecutivo, que depende más de los gobiernos de turno y de los congresos de turno, pero también dialoga con el pacto social, ¿no? Que van de la mano. Y para consagrar eso, para consagrar esa certidumbre. Y eso es súper importante ahora, evidentemente. El proceso no está cerrado, esto se inicia una nueva etapa. Hay críticas, por cierto, de lado y lado. Algunos dicen que esto es una mixta, otros dicen que esto es 100% electo, hay interpretaciones distintas. Pero yo creo que ese debate va a ir decantando y lo más importante es que al final yo tengo la confianza que las fuerzas democráticas van a querer participar del proceso, van a querer su opinión, van a querer ir a defender sus posiciones, sus ideas, sus propuestas sobre cómo debiese ser una nueva constitución política, y ojalá que, como están configuradas las reglas del juego, permita que sea un escenario propicio para acuerdos sustantivos que representan a las grandes mayorías de nuestro país. Perfecto. Ministra, ya cerrando el tema, voy a hacer una última pregunta relacionada, porque no me aguanté. Esta es la última relacionada con el proceso constituyente. ¿Qué tan importante, si tuviéramos que evaluar para el gobierno, qué tan relevante, de 1 a 10, por ejemplo, si le pusiéramos un número, es sacar esta nueva Carta Magna en el proceso donde ustedes son en este minuto gobierno? Bueno, yo creo que más que por el periodo de gobierno tiene que ver con que es importante tener certezas del camino y a dónde va a llegar esto. Yo creo que como que Chile no puede estar esperando tanto. Pero es relevante como ustedes como legado decir en nuestro gobierno sí, no finalmente lo dejamos. No va a ser un legado, no es un legado de gobierno, es un legado de la sociedad y de un sistema político que va a lograr ser parte de la resolución de un conflicto histórico en nuestro país. Yo creo que hay que verlo con esa trascendencia, no tiene que ver solo con nuestro gobierno, porque además nuestro gobierno está bajo la actual constitución y probablemente una nueva constitución no se va a implementar durante este periodo, por los tiempos que esto tiene. Entonces, pero sí es importante para nosotros como fuerzas democráticas y para todas las fuerzas democráticas, creo yo, que además que se dispusieron a tener un acuerdo, el que esto se resuelva lo antes posible, porque han pasado décadas. Esto no estamos hablando de que ha pasado décadas sin que esto haya estado resuelto como corresponde, ¿no? Ok. Ministra, pasémonos rápidamente a otro tema en pos del tiempo. ¿Van a haber seguridades extras por el tiempo de Navidad, por estas fiestas? Sí, tenemos un plan que instruyó el Ministerio del Interior a todos sus delegados y delegadas presidenciales, que son la representación del presidente y del Ministerio del Interior en las regiones, para tener una Navidad tranquila, ¿cierto? Un año nuevo seguro, así se llama el plan, y que es para preparar estas fiestas, que son muy importantes para la ciudadanía, todos lo sabemos, momentos de encuentro, y queremos que sean tranquilos, que estén seguros, y sabemos que hay una preocupación relacionada con la delincuencia y son hechos concretos. Entonces, el plan consiste en las coordinaciones con las municipalidades y sus funcionarios de seguridad, con las policías, ¿cierto?, que dependen del Ministerio del Interior, ambas policías. Entonces, coordinaciones institucionales para los patrullajes, para los focos de tráfico, de droga, de delincuencia, asalto, etcétera, porque como se activan mucho el comercio también en las fiestas navideñas, son focos de atracción para hechos delictivos, y por eso la preparación.
Es importante estar prevenidos, preparados, y en eso consiste el plan de Tranquila Navidad y Año Nuevo Seguro que se ha instruido en todas las regiones del país. ¿Qué opina, ministra, respecto de en ese mismo ámbito de una mano quizá un poco más dura con la delincuencia en torno al comercio ambulante, por ejemplo, todas estas estrategias que la estamos viendo desplegar? Bueno, se ha aplicado. Ustedes han visto que en coordinación nuestras delegaciones con los municipios y las policías, y aquí trabajan las distintas subsecretarías del Ministerio del Interior, tanto Subsecretaría del Interior como las de Prevención del Delito, han sido puestas bien duras, o sea, los patrullajes, los copamientos para el despeje del comercio ilegal. Pero también hemos tenido otra área de desarrollo que es la recuperación de espacios, porque no sirve nada despejar si no recuperamos los espacios públicos. Y en esto hay una responsabilidad del Estado, pero también hay una responsabilidad social, ¿no? Porque para recuperar el espacio público requerimos que todos se organicen, vuelvan a reactivar el espacio público. El Estado no va a resolverlo todo. La organización social, ¿no? El cómo dejamos... o sea, porque cuando retrocede el Estado, retrocede la organización social comunitaria, entra el narcotráfico, entra la delincuencia. Entonces hay que ganarle ese espacio, hay que retomarse ese espacio. Y en eso obviamente estamos trabajando nosotros. Hay varios planes de recuperación de espacios públicos que están financiados. Pero además hay otro componente. Porque algunos dicen, bueno, pero esa gente... ¿dónde va a quedar? Claro. ¿Y qué va a hacer si la falta de empleo está? La falta de empleo. Y eso es un tema bien complejo, porque si no seríamos muy cortoplacistas en solo poner mano dura. Y ahí tiene que ver con la reactivación económica, la generación de empleo, que es lo que es una de las preocupaciones centrales en materia de seguridad económica. También. Bueno, sí, la migración. Y ahí, bueno, estuvo el subsecretario del Interior en el norte ahora anunciando más focos de control migratorio. De hecho, logramos aprobar en primer trámite legislativo el aceleramiento de las expulsiones judiciales por ley de drogas, por los condenados por ley de drogas. Y está con urgencia porque requerimos ahí medida ejecutiva, pero también las legislativas para reforzar la legislación en esta materia. Entonces, son muchos componentes que se tienen que trabajar para dar soluciones no solo de corto plazo, sino que sean sostenibles en el tiempo. Okay. Ministra, y ya lo último, porque nos están pidiendo que cerremos, ¿va a afectarnos de alguna manera la crisis de Perú económicamente, migratoriamente? ¿Cree usted que vamos a tener un rebote de la situación peruana acá en Chile? Bueno, esperemos que no, pero evidentemente cuando hay países que están atravesando crisis políticas institucionales graves, la región tiene que estar en alerta y preocupación, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido, lo primero y lo que se ha hecho a través de la Cancillería es manifestar nuestro repudio a la situación, nuestra preocupación a la situación que vive Perú, y estar siempre prevenidos, evidentemente, pero es reforzar todo lo que ya estamos haciendo también en materia de migración, es que tener una migración ordenada y segura, sea de donde venga, ¿no? Sea de donde venga, no solo de un país en especial. Y en eso ha estado trabajando el subsecretario del Interior y con todos los funcionarios y funcionarias que trabajan en el área de migraciones, que también se ha reforzado harto ese trabajo. Okay. Ministra, bueno, si bien ya nos tenemos que despedir, no puedo no dejar planteado sobre la mesa un tema que yo sé que va a participar muy pronto en la OCDE respecto a temas comunicacionales y de medios, que es a través de las fake news, y que yo creo que lo dejamos para otra oportunidad, quizás más a fondo, pero no podemos dejar de tocar este tema. Sí, y para aprovechar de aclarar, porque a veces en el debate se confunden los temas. La invitación que nos hizo la OCDE a varios países, no solamente al gobierno de Chile, representado en mi caso, en la Ministerio Secretaría General de Gobierno, es abordar una agenda de trabajo, ¿no? Que se debería iniciar ahora en enero con Lituania, Luxemburgo, Grecia, entre otros países, para enfrentar el problema de la desinformación, sobre todo en el ámbito de redes, en el ámbito digital. De hecho, se ha hablado mucho de la alfabetización digital, porque hoy en día como que no se diferencia lo que es una información real de la que no lo es,
y eso implica un empoderamiento ciudadano muy grande, cómo nos preparamos para eso. Entonces hay una preocupación internacional y eso es una cosa. Y otra cosa es lo que tiene que ver con los medios de comunicación que está abordando por la Universidad de Chile con la Universidad de la Frontera y la Universidad de La Serena, que es otra cosa. Es un convenio que suscribieron con el Ministerio para levantar un diagnóstico y propuestas desde la sociedad civil del estado del arte y la situación de los medios de comunicación en Chile, cómo fortalecer, ¿cierto? Muy bien. La democracia a través del fortalecimiento de los medios, que es otro tema, son agendas distintas. Y lo de la desinformación, aquí no hay receta todavía, no hay medidas ni balas de plata. Esto va a empezar a trabajarse al alero de la OCDE y con otros gobiernos de otros países que están preocupados también por este fenómeno que es global, no se vive solamente en Chile. Así es. Bueno, dejando este tema planteado, lo dejé para que pudiéramos seguir conversando también en otra oportunidad de esto y muchísimos otros temas que les interesan también a todos nuestros televidentes. Infinitas gracias, ministra. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ministra. y nuevamente saludo a todos y a todas quienes nos están viendo y escuchando. Saludo a las regiones, que no se nos olvidan. Además, el desafío principal también de este gobierno y un eje fundamental es la descentralización. No hablamos mucho de eso ahora, yo sé, porque por tiempo sabía que querían conversar de eso, pero estamos ahí con una agenda intensa también de trabajo, con los gobernadores y gobernadoras regionales, a través de la subsecretaría de Desarrollo. Sí, voy a Valdivia, a la cuenta pública de la 20.500, que es la Ley de Participación Ciudadana, a contarles lo que hemos hecho en esa materia desde las instituciones públicas y también de los avances que hemos tenido en relación al fortalecimiento de apoyo a las organizaciones sociales, porque también tenemos ahí una responsabilidad de este ministerio en relación a las organizaciones de la sociedad civil, que son muy importantes para la democracia, que no se nos puede olvidar eso nunca. La democracia no depende solo del Parlamento, de los gobiernos, sino que depende mucho también del nivel de fortaleza que tengan las organizaciones de la sociedad civil. Perfecto. Así que ahí queremos hablar bastante de eso en Valdivia. Gracias, Muchísimas ministra. gracias, ministra. Muchas gracias a usted. Nos vamos, Carito, nosotros a un corte Nos vamos a una pausa comercial, sí. y regresamos.